¿Qué tal? Buenas noches, caballeros, señoritas. Bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, viernes 3 de julio. El día de hoy, el tema sobre el cual vamos a conversar en este webinar es sobre la nueva estrategia de fiscalización aduanera. ¿Ok? Para empezar, a ver los que están conectados en el chat, por favor. ¿Me pueden confirmar si escuchan? ¿Me confirman, por favor, si se oye? Listo, gracias por la confirmación. Eric, Sandra, Diego, Karina, Edward, Maite, Cindy. También está conectado el señor Richard, Frank, Isaí, Alejandro. Marita me dice que no se escucha. Por favor, avísenle por interno a Marita que revise la conexión. Ok. Muy bien, iniciamos con este webinar. A ver, chicos. Hoy día vamos a hablar sobre la nueva estrategia de fiscalización aduanera. Como punto de partida, ustedes ya saben que el proceso de fiscalización aduanera es una actividad que debe llevarse de manera constante, eficiente, transparente y brindar certidumbre sobre todo a los procesos que se llevan a cabo dentro del ámbito aduanero. Sabemos que también la administración aduanera tiene la facultad de ejercer el proceso de fiscalización de manera directa sobre todos los operadores de comercio exterior y los operadores intervinientes. ¿Y esto por qué? Esto lo conocemos desde la Ley General de Aduanas en los principios básicos. ¿Cómo así? En la Ley General de Aduanas, en los principios básicos de la Ley General de Aduanas, aparece un principio enfocado justamente a ejercer procesos de fiscalización. ¿Cuál es ese principio? El principio que propone y promueve la participación de agentes económicos en la prestación de servicios aduaneros. ¿Cómo es que funciona esto? Se promueve la participación de agentes económicos, entre comillas, empresas privadas que tienen como fin principal generar lucro. Se les permite participar a estos agentes económicos, ¿okay? A estos interesados de prestar servicios aduaneros en la actividad comercial, en el rubro aduanero, pero bajo la fiscalización, supervisión de la autoridad aduanera. Partiendo de ahí, en la misma Ley General de Aduanas, en los principios básicos de la Ley General de Aduanas, dentro de los principios que fundamentan y sostienen toda la Ley General de Aduanas, aparece este principio, en el cual se promueve la participación de agentes económicos. Sí, se promueve la participación de empresas privadas. Para prestar servicios aduaneros, excelente, para prestar servicios aduaneros, pero bajo la supervisión, fiscalización y delegación de funciones por parte de la autoridad aduanera. Pero ojo, hasta acá estamos hablando de que estos agentes económicos van a pasar a convertirse en operadores de comercio exterior. Pero acuérdate que también no solo existen operadores de comercio exterior, sino que también existen operadores intervinientes, donde aparecen los consignantes y consignatarios, quienes también son sujetos de un proceso de fiscalización. ¿Ok? También son sujetos a un proceso de fiscalización por parte de la autoridad aduanera. En otras palabras, el proceso de fiscalización que realiza la autoridad aduanera es un proceso, un procedimiento de rutina que se lleva a cabo no solamente con fines de, en este caso, amedrentamiento o con fines de alguna sospecha o indicio, sino que el proceso de fiscalización se lleva a cabo de manera rutinaria, ¿ok? De manera rutinaria. Es uno de los trabajos básicos que tiene la autoridad aduanera. No es necesariamente que si te cae un proceso de fiscalización es porque hay algún indicio sobre algún ilícito que hayas cometido, porque estos procedimientos son de rutina, ¿ok? Se realizan de forma cíclica. No necesita que haya un indicio para que recién la administración aduanera tome acción en este proceso de fiscalización. Pero, yendo directamente a lo que es esta nueva estrategia de fiscalización, debemos mencionar en primer lugar
que es un tema bastante importante y relevante cuando hablamos de la administración aduanera, porque se aplica sin excepción. A todo partícipe del comercio exterior, la administración aduanera tiene la facultad de poder realizar un proceso de fiscalización, seas operador de comercio exterior o seas un operador interviniente. ¿Por qué se lleva a cabo este proceso de fiscalización? De manera preventiva y de manera correctiva. ¿Cómo que de manera preventiva? Para ver si realmente tanto operador de comercio exterior como operador interviniente se han adaptado a la prestación de, en este caso, tratamiento actual de mercancías, se han adaptado a la demanda actual, se han adaptado a los procesos, procedimientos, controles, se han adaptado a la metodología de trabajo, se han adaptado a la capacidad que debe tener cada uno de estos operadores. Inclusive, inclusive hay algo importante. Se está evaluando la posibilidad como proyecto de que todos los procesos que se llevan a cabo en los operadores de comercio exterior, que son agencia de carga y empresas de transporte internacional, sean necesariamente procedimientos electrónicos en un 100%, y eso está en debate. Está por definirse de aquí a un par de semanas. Hay aspectos y posturas positivas para ello. ¿Por qué? Para esta propuesta, entre comillas, lo que se está buscando es transparencia, aparte que se está buscando un proceso de negociación correcto sobre tarifas sinceradas de manera clara desde un inicio, pero también existe un aspecto negativo, la intromisión por parte del gobierno dentro de una actividad privada, la cual está respaldada por la OMC. Hay posturas positivas y posturas negativas. Finalmente, dentro de esta situación de coyuntura en la que nos encontramos, en 2 semanas se estará definiendo si realmente todos los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en las agencias de carga y por medio de los operadores de comercio exterior, que son empresas de transporte internacional o empresas de transporte internacional multimodal, van a ser o no 100% electrónicos. El proceso de que sea electrónico al 100% sería positivo en el hecho de que sería un proceso de fiscalización muchísimo más rápido. Y existen ambas posturas, ¿no? Positivas y negativas. Pero eso vamos a dejarlo de lado. De aquí a 2 semanas probablemente realizaremos un webinar analizando un poco más a fondo esta iniciativa. Volvemos al punto de fiscalización aduanera actual, en este preciso momento. Si bien es cierto, este proceso de fiscalización a los operadores de comercio exterior lleva a que los operadores cumplan con los requisitos mínimos a los cuales se habían comprometido inicialmente para recibir la autorización de trabajo como operadores autorizados, registrados en la SUNAT y la Administración Aduanera, no quiere decir que los operadores de comercio exterior van a brindar servicios estandarizados permanentes, sino que constantemente deben estar adaptando sus servicios a las demandas actuales, ¿ok? A la oferta y demanda, al volumen, a la capacidad, a la metodología de trabajo, simplificación de procesos y procedimientos. También están en la obligación estos operadores de permitir el acceso de representantes de la autoridad aduanera para que puedan realizar este proceso de auditoría o fiscalización, brindando todas las facilidades del caso. Pero la fiscalización no solamente se limita a ello, ¿ok? No solamente se limita a esto. Si bien es cierto, hasta ahora hemos hablado de los operadores de comercio exterior, también afecta a los operadores intervinientes, entre ellos principalmente al consignante consignatario. Por ejemplo, a ver, veámoslo aquí. La acción fiscalizadora se canaliza por 3 etapas. ¿Ok? La acción fiscalizadora actual, porque estamos hablando de la nueva estrategia de fiscalización aduanera vigente en la actualidad, se basa en 3 canales, 3 etapas, 3 puntos bastante claros. El primero de ellos, el proceso de fiscalización que se ejecuta por medio de una verificación física. Verificación física de la mercancía al momento de realizar un despacho aduanero, en el cual el promedio no excede jamás al 15% de las declaraciones tramitadas en ese día. ¿Qué quiere decir esto?
Este proceso o esta acción de fiscalización se lleva a cabo ¿sobre quién? No sobre un operador de comercio exterior, se lleva a cabo sobre un operador interviniente, sobre el importador o exportador, que es el que va a declarar, junto con su agente de aduanas, por medio de la DAM, es someter una mercancía a una destinación aduanera. ¿Y dónde manifiesta la administración aduanera esta voluntad? En una DAM. Tan pronto consignante o consignatario presenta su declaración electrónica de la DAM, si todo está ok, recibe la fecha de numeración, la numeración y la asignación de un canal de control. Cuando hablamos de la primera etapa, estamos hablando de la verificación física, también denominada aforo. Y esto se lleva a cabo cuando hablamos de un canal de control color rojo. En la actualidad, la estrategia de fiscalización actual nos dice que jamás excede el 15% de las declaraciones tramitadas en cuanto a verificación física. Eso quiere decir que en lo que va de un día, todas las declaraciones que se han tramitado en ese día, no más del 15% puede tener canales rojos. Esa es la primera etapa de verificación física, en la cual cae el proceso de fiscalización por parte de la autoridad aduanera. Ahora muchos nos cuestionaríamos lo siguiente, pero se supone que si la autoridad aduanera está buscando un proceso de fiscalización, está buscando mayor control, está buscando transparencia, debería ejecutar más canales de control rojo. ¿No les parece? ¿Qué opinan? Escríbame en el chat. ¿Opinan o no lo mismo? Si la administración aduanera lo que está buscando es mayor transparencia, está buscando realizar un proceso de fiscalización que reduzca al mínimo este margen de error. ¿Opinan que debería haber más canales rojos, sí o no? Safi me dice que no. Cindy también me dice que no. En realidad, chicos, el realizar más canales rojos no implica que haya un mayor proceso de fiscalización. El detalle no se encuentra en que asignes más canales rojos de manera indiscriminada, por ende, tengas que recurrir a mayor mano de obra, mayor recursos humanos, ¿ok? Sino, la clave se encuentra justamente en esto. Si yo asigno mayor cantidad de canales rojos, obviamente va a haber mayor verificación física. Excelente, profesor, mayor fiscalización. Claro, ahí podríamos decir que todo va bien, pero hay un detalle. Si suben la cantidad de canales rojos a más del 15%, esto requiere mayor actividad por parte de los vistas de aduana. ¿Eso qué quiere decir? Se retrasarían muchísimo los procesos. Ya no serían tan rápidos los procesos de importación, nacionalización o despachos, envíos de mercancía, exportaciones. Por otro lado, el que asignes más canales rojos en volumen no quiere decir que los vas a asignar necesariamente a quien correspondería asignarle ese canal rojo. Yo puedo decir, elevo los canales rojos de 15% a 20%. Eso va a generar que haya un mayor proceso de fiscalización. En teoría suena bien, pero yo no te estoy diciendo bajo qué criterio voy a aumentar un 5%. ¿A quiénes se le va a aplicar ese 5% adicional? Es ahí donde en realidad deberíamos enfocarnos. El hecho de que yo suba ese porcentaje no quiere decir que va a haber mayor control. De nada sirve que si yo subo ese 15 a 20%, ese 5% adicional sea consignante o consignatario que está movilizando carga que está libre, carga que no tiene ningún tipo de restricción. Es más, el consignante o consignatario no tiene antecedentes, las partidas arancelarias son específicas, no son genéricas. No habría ningún sentido en el hecho de que yo eleve ese porcentaje del 15% de canales rojos declarados en un día
si es que no lo hago de manera inteligente. Así que por eso es que la administración aduanera, dentro de esa acción fiscalizadora, estableció el tope máximo del 15%. ¿Ok? Acuérdate de esto porque lo vamos a ver más adelante. Y ahí vamos a ver cómo es que hace la administración aduanera para asignar el canal de control rojo y no exceder ese 15%. Ahora solamente estamos viendo la parte inicial. ¿Ok? La antesala de lo que vamos a ver dentro de unos minutos. Recuerda entonces que uno de esos tres puntos, una de esas tres etapas bajo la cual la autoridad aduanera realiza fiscalización, es por medio de la verificación física de las mercancías al momento de realizar despachos. En un solo día no se excede el 15% de declaraciones tramitadas. Número 2. Otro canal, por medio del cual también se realiza proceso de fiscalización, es por medio de la ejecución de auditorías. Como te dije, no necesariamente porque haya un indicio, sino se ejecutan auditorías de rutina a una muestra representativa de operadores, a una cantidad de agencias de aduana, almacenes, empresas de mensajería, agencias de carga. Constantemente, todos los meses se lleva a cabo un proceso de ejecución de auditoría a una pequeña muestra. Como te digo, no necesariamente porque haya un indicio y te cae una fiscalización justamente ese día, sino que se lleva a cabo de manera rutinaria, ¿ok? De manera rutinaria. Pero ¿qué sucede si por ahí hay un indicio? Ya no sería una muestra representativa, sería un proceso de ejecución de auditoría buscando que este operador de comercio exterior comparezca ante la autoridad aduanera. ¿Y se puede hacer eso? Sí. La autoridad aduanera puede exigirle a un operador que comparezca y rinda cuentas de lo que se pudo evidenciar, encontrar o la denuncia que se le ha puesto. Y número 3, tercera etapa, es la realización de operativos y patrullajes a nivel nacional. ¿No? Esto en general, realización de operativos y patrullajes, pero a nivel nacional. ¿Con qué finalidad? Reprimir el contrabando. Esto se lleva a cabo sobre todo como proceso de fiscalización en zonas como por ejemplo la zona franca de Tacna, el límite fronterizo que tenemos en Tumbes con Ecuador, por donde generalmente ingresa mercancía producto del contrabando, en el límite territorial que tenemos con Bolivia también. Entonces recuerda nuevamente, ojo, cuando hablamos de fiscalización aduanera, la fiscalización aduanera viene a ser un procedimiento de rutina, es un procedimiento común y corriente que desarrolla de manera normal la autoridad aduanera. No es que haga un proceso de fiscalización necesariamente porque hay ahí algo que investigar, sino que esta actividad la realiza de manera regular, como de manera rutinaria. Por eso hemos mencionado que generalmente se toma una muestra representativa y se hace el proceso de ejecución de auditoría a los operadores de comercio exterior, a los consignantes y consignatarios como operadores intervinientes, la verificación física de sus mercancías al momento de despacho aduanero, que no debería exceder el 15% de declaraciones tramitadas en ese día. Y por otro lado, otra de las etapas de la fiscalización aduanera es ejecutar operativos y patrullajes a nivel nacional de manera general. ¿Con qué finalidad? Reprimir el contrabando. Y esto sobre todo se lleva a cabo en límites territoriales que tenemos que generalmente siempre son un foco para el ingreso de mercancía producto del contrabando. Ejemplo, límite fronterizo con Chile, límite fronterizo con Bolivia y el límite fronterizo con Ecuador. De momento, estos tres canales, estas tres etapas que ves acá, son por medio de los cuales se ejecuta la acción fiscalizadora de la administración aduanera. Pero esta solamente es la información general. ¿Ok? Eso solo es la información general. ¿Cómo es la gestión de riesgo en aduanas? Y acá viene la explicación justamente de lo que hemos visto hace un instante, de la verificación física. ¿Ok? Ahora vamos a ver la explicación de esta verificación física que no excede el 15% de declaraciones tramitadas en un día. Este proceso de riesgo
gestión de riesgo en aduanas, como primera fase, lleva a cabo la asignación de canales de control. ¿En base a qué? Se hace la asignación de canales de control, donde ya sabes que el canal rojo no debe exceder al 15% de declaraciones tramitadas en un día. Lo que propone este nuevo modelo de fiscalización aduanera es que en la primera fase tengamos en cuenta lo siguiente. Para asignar canales de control, el canal verde, el canal naranja y el canal rojo que ya conocemos, canal verde, entrega inmediata de los bienes a los consignatarios basado en el principio de buena fe y presunción de la veracidad, que es uno de los principios de la administración aduanera, ¿no? Es uno de los principios que aparece en la Ley General de Aduanas. Canal naranja, los documentos que sustentan las mercancías se someten a revisión. Solamente es una revisión documentaria. Finalmente, si todo está ok, se entregan los bienes. Canal rojo, las mercancías y documentos que las amparan son sometidos a una revisión. Acá tenemos el aforo físico y la revisión documentaria. Pero ojo, ¿qué propone esta primera fase? ¿Qué propone esta primera fase de la nueva estrategia de fiscalización aduanera? Esta primera fase, ¿ok? Indica que para asignar un canal de control, canal verde, naranja o canal rojo, en la actualidad se ha diseñado un modelo probabilístico, ¿ok? En la actualidad se maneja un modelo probabilístico. ¿Por qué digo en la actualidad? Porque no siempre hemos utilizado un modelo probabilístico. El modelo probabilístico se viene manejando aproximadamente desde el año 2015. Previo a esto se manejaban criterios predeterminados. Nuestra situación actual es aplicar modelos probabilísticos. Nuestra situación anterior, previa, era el manejo de criterios predeterminados. ¿Cómo era el manejo antes? A ver, te explico rapidísimo antes de tocar estas 6 variables. ¿Ok? El manejo antes consistía, cuando hablábamos de criterios predeterminados, número 1, aplicación de listas basadas solamente en 2 variables. Es decir, solamente se evaluaban 2 variables, la variable producto y la variable país. Es decir, la mercancía que estás importando, de qué tipo de mercancía es libre, es restringida, es prohibida, esa mercancía o ese producto tiene una partida arancelaria específica, genérica, ¿de qué país viene? País de origen, país de exportación. Solamente se limitaba a estas 2 variables, ¿ok? Cuando hablábamos de criterios predeterminados antes, ¿ok? Cuando hablábamos solamente de criterios predeterminados, antes solamente utilizábamos 2 variables. La administración aduanera lo único que hacía es, para asignarte un canal, o rojo, naranja o verde, solamente se basaba en un criterio predeterminado y se analizaban solo 2 variables. Otro punto que también se llevaba a cabo en criterios predeterminados era que era un sistema cerrado. Limitaba la asignación del canal a una de estas 2 variables. Si las 2 estaban ok, canal verde. Basta con que una levante sospecha, canal naranja. Y si las 2 levantaban sospecha, era un canal rojo. Era un sistema muy cerrado, muy limitado. Ahora, era en base a aplicación de listas. ¿Qué quiere decir listas? Era poco confiable porque los operadores de comercio exterior, con solo observar el comportamiento de estas 2 variables, ya podían predecir cuál iba a ser el resultado del canal. Es decir, era muy predecible. Si querías cometer algún acto ilegal, por ejemplo, observando las 2 variables, tú ya sabías qué canal te iba a tocar. Por ende, era mucho más sencillo meter contrabando, mercancía ilegal, en un despacho en el cual tanto el producto declarado como el país de donde viene el producto no levante sospecha, porque era muy fácilmente predecible el hecho de que te iba a tocar un canal verde. ¿Ok? Acuérdate de eso, era de bajísima confiabilidad. Los operadores, con solo mirar el comportamiento de estas 2 variables, de manera rápida y sencilla, y sin margen de error, ya podían predecir el resultado de tu canal. Y en base a eso,
movilizar pues mercancía ilegal. Ahora, era discrecional también. En teoría era discrecional. ¿Por qué? Había un dato que también se prestaba a malinterpretación. La lista dependía del criterio de un analista responsable. Y un analista responsable era una persona común y corriente. Y como toda persona común y corriente, puede ser expuesta a un proceso de corrupción. ¿Ok? Puede ser expuesta a un proceso, un procedimiento involucrada en un trabajo que involucre corrupción. La lista dependía de un criterio de analistas responsables. Es decir, estaba dentro del factor humano, la toma de decisión. Se podía corromper. ¿Era estático? Sí. ¿Por qué? Existían periodos prolongados de revisión y actualización de listas. ¿Por qué? Acá justamente aparece lo que te mencioné hace un instante. Como la decisión de asignar un canal de control verde, naranja o rojo recaía solamente en dos variables, ya te imaginarás la cantidad de canales rojos que en ese momento se asignaban. Era una cantidad tremenda de canales rojos y con una limitada capacidad de recursos humanos dentro de la autoridad aduanera. Por ende, se realizaban los procesos de ejecución de aforo físico, pero como no existía una gran cantidad de recursos humanos a disposición de la administración aduanera, no había una gran cantidad de vistas de aduana, los periodos de revisión eran demasiado prolongados, extenuantes, ¿ok? Eran demasiado tediosos, complicados. Esto sucedía en la situación anterior, cuando hablábamos de un criterio predeterminado. En la actualidad, lo que se maneja ahora, gracias a esta nueva estrategia de fiscalización aduanera, de la cual hemos hablado hace un instante, al menos como parte introductoria del tema de hoy, en la actualidad se evalúa la situación actual de fiscalización con un modelo probabilístico. ¿Okay? Un modelo probabilístico. Es justo gracias a este modelo probabilístico que la asignación de canales rojos no excede ese 15% de declaraciones diarias. ¿Cómo funciona el modelo probabilístico? A diferencia de los criterios predeterminados, donde solamente se tomaba una decisión basada solo en dos variables, en los modelos probabilísticos que se habían planteado, la administración aduanera tenía un total de 32 variables. 32 variables. ¿Ok? Tenía 32 variables por cada despacho. De las 32 variables, al azar seleccionaba al menos 6. 6 de 32 variables. Se le denominaba variables predictoras. ¿Por qué? Porque de las 32 variables que se van a evaluar, al azar se van a elegir 6. Y estas que ves aquí son las 6 variables que hasta la actualidad salen con más frecuencia. Estas son las 6 variables que salen con más frecuencia. ¿Ok? Ojo, acuérdate, el modelo probabilístico selecciona solamente 6 variables de un total de 32. Y las 6 variables que se repiten con mayor frecuencia son estas de aquí. Y aquí está, a fin de determinar el nivel de riesgo de las declaraciones, el modelo probabilístico evalúa y pondera un conjunto de variables. Estas son las 6 variables que salen con más frecuencia. Primera variable, el importador. ¿Quién es el importador? Si tú eres el importador, desde cuándo existe tu empresa, está activa, vida, niveles de facturación, ¿Mm? ¿Tienes permiso para realizar importaciones? ¿Cuál es el margen bruto de tus ventas? ¿Dónde comercializas los productos? ¿Ok? La variable importador. Estás en Infocorp, tienes procedimientos legales, etcétera. Segunda variable que también se evalúa con frecuencia, la agencia de aduana con la que trabajas. Acuérdate que existen agencias de aduana muy buenas, como también existen pues agencias de aduana terribles, ¿no? Malísimas, que han comparecido un montón de veces frente a la autoridad aduanera. Y ahora que el nuevo procedimiento de aprobación a los operadores de comercio exterior
Implica que la calificación sea por categorías. Cuando se evalúe tu agencia de aduana con la cual has trabajado, se va a evaluar la categoría a la que pertenece. Ya sabemos que ahora hay 3 niveles de categoría, A, B y C. Felizmente, para beneficio de todos los operadores, este año todos los operadores han comenzado con la categoría A. El siguiente año se realizará el proceso de evaluación y la calificación que corresponda. La empresa verificadora también es una variable importante. La empresa verificadora es la empresa que en este caso ha estado a cargo de tus certificaciones, permisos, licencias, autorizaciones, no sé, tus normas ISO, HACCP, etcétera. Empresa verificadora. El país de origen de la mercancía. No es lo mismo que importes una mercancía que viene de China a que hagas un proceso de importación de una mercancía que viene de un país de origen del que frecuentemente no se hacen importaciones en nuestro país. La subpartida arancelaria también es otra variable que sale con frecuencia. Si se trata de una partida específica, no hay mayor riesgo, no hay mayor problema. Pero si se trata de una partida arancelaria no específica, sino genérica, esas partidas arancelarias que dicen los demás productos, también es una variable que se toma en cuenta para asignar tu canal de control. El peso neto de la mercancía, porque este contenedor no pesa casi nada y viene pues cargado a tope, ¿no? Se ha declarado como full. ¿Levanta sospechas? Sí, también es una variable. Estas de aquí son las 6 variables que con mayor frecuencia se evalúan para la asignación de un canal rojo. ¿Ok? Esas son las que salen con más frecuencia, pero son un total de 32. Ahora, si me preguntas, profesor, esas son 6 de un total de 32. ¿Dónde encuentro las demás variables? ¿Dónde puedo encontrar las demás variables? Solamente me ha mostrado 6 y en realidad son 32 variables. ¿Dónde encuentro las otras 26? En realidad, esta es la información que nos da la Administración Aduanera y la SUNAT. Nos dice que como ejemplo, estas son las 6 variables que salen con más frecuencia, pero que son un total de 32. Si tú conocieras las 32 variables, automáticamente podrías tratar de predecir el resultado. Profesor, pero son un montón. Sí, pero te acercarías al menos un poco a predecir el resultado. ¿Cuál es la única forma en la que puedes conocer esas 32 variables? Cada vez que haces un despacho, consulta cuáles son las variables que se han evaluado. ¿Es difícil que te den la información? Sí, pero no es imposible. Yo ya tengo mapeadas hasta el momento al menos 18 variables, más estas 6 de aquí, 24. Pero acuérdate que son 32. ¿Cómo se hace la selección del canal de control que te va a tocar en base a esas 6 variables? ¿Cómo identifico si es canal verde, naranja o rojo? Si son solo 6 variables de un total de 32. El modelo se llama probabilístico porque hay una probabilidad, ¿ok? Al azar de estas 32 variables a que se seleccionen 6 variables que jueguen a favor o en contra tuya. Si de las 6 variables que ves acá, a lo mucho 2 levantan sospecha, bueno, podrías recibir el canal verde. 4 levantan sospecha, hasta 4 podría ser un canal naranja, ¿no? Entre 3 a 4. Pero si ya tienes 5 o las 6 variables juegan en contra tuya, da por hecho de que vas a tener un canal rojo. ¿Ok? Vas a tener un canal rojo. Por eso se llama modelo probabilístico. De manera mucho más exacta, de manera mucho más puntual, más precisa, se han identificado 32 variables de las cuales se van a seleccionar solamente 6 y en base a esas 6 te van a asignar de manera, digamos, mucho más precisa el canal de control que corresponde. Y se supone que con este proceso o este procedimiento se agudiza más la asignación de canales rojos
a quien realmente merece un canal rojo. Por eso es que no hay necesidad que con este nuevo proceso de fiscalización, para un mejor control, se eleven los canales rojos. Se mantiene ese 15%, pero ahora se asignan los canales de control rojo de manera mucho más inteligente, de manera mucho más precisa, y a quien realmente le debe corresponder ese canal. Este modelo probabilístico en la actualidad también se considera que es abierto porque pondera estas variables predictorias, determinando el nivel de riesgo de las declaraciones que recibe la administración aduanera. Por consiguiente, hace la asignación de un canal de control en base a un proceso mucho más agudo. ¿Es de alta confiabilidad? Entre comillas. Acá dice, los resultados son difícilmente predecibles por ser producto de gran número de variables y cálculos. Sí, pero aún así existen algoritmos matemáticos que te pueden permitir identificar o predecir, no de manera certera al 100%, pero con gran precisión, la asignación de un canal de control. Y te digo esto porque ya lo he visto, ¿no? Transparencia, también entre comillas. ¿Por qué? Acá quien realizaba el procedimiento de criterio predeterminado era un analista responsable, que era fácilmente corrompido, ¿no? Corruptible. Mientras que aquí se elimina la discrecionalidad en la elaboración de listas porque se somete a un procedimiento netamente electrónico, ¿ok? Un procedimiento electrónico que puede ser auditable. Pero ojo, en la actualidad sabemos que todo registro y sistema electrónico también puede ser invadido. Así que no es que digamos 100% seguro, ¿no? Por eso es que ese sistema, esas listas electrónicas son auditables, se someten a auditorías. ¿Por parte de quién? Expertos en ethical hacking o hackeo ético, ¿no? ¿Para qué? ¿Hackear el sistema? No, para proteger el sistema, la discrecionalidad de elaboración de estas listas y las variables de cualquier invasión externa a este sistema, a este manejo. También es un proceso dinámico porque constantemente se están actualizando y retroalimentando los coeficientes, los rankings, los indicadores que maneja la administración aduanera. Acá en cambio era estático cuando trabajábamos con el criterio predeterminado porque los periodos eran prolongados para revisar información y actualizar listas, inclusive para llevar a cabo los canales de control rojo. Acá no, acá la información es mucho más rápida y precisa. Y aquí podemos ver evidencia de lo que te mencioné hace un instante. No necesariamente, no necesariamente el hecho de que asignes más canales rojos implica que haya un mayor control o mayor fiscalización. Por el contrario, eso genera mayor desgaste, mayor uso de recursos y mano de obra. En esta imagen puedes ver cómo desde el año 2000 empezó a bajar en el primer trimestre, segundo y tercero la cantidad de declaraciones asignadas a canal rojo. Al inicio empezó con 16, luego bajó hasta 15 y finalmente en el tercer trimestre bajó hasta casi 13. Por eso es que producto de esa evaluación, desde el año 2000, no se excede el 15% de canales rojos. Pero sin embargo vas a notar algo importante. Lo que está descendiendo es la cantidad de asignaciones de canales rojos. Pero hay algo que está subiendo. ¿Qué es esto que se encuentra subiendo? El hallazgo de reconocimiento físico. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, cuando yo asignaba hasta 16, 17% de canales rojos, mi reconocimiento físico, mi hallazgo de incidencias de ilegalidad en la mercancía llegaba hasta el 9%, ahora que yo he recurrido a realizar menor cantidad de canales rojos, pero de manera más precisa, lo que han subido son los hallazgos en el reconocimiento físico. Es decir, se ha vuelto un trabajo mucho más eficiente. Es por eso que estamos hablando de la nueva estrategia de fiscalización aduanera, que como hemos mencionado hace un instante, se basa en 3 etapas. ¿Ok? La de verificación física, que es la que hemos visto el día de hoy, la ejecución de auditorías
a operadores de comercio exterior, que también se ha actualizado, y la realización de operativos y patrullajes. Ya sabemos por qué en la actualidad en verificación física no se excede el 15% de declaraciones tramitadas, porque trabajamos en la actualidad con un modelo probabilístico. Ya sabemos también por qué la ejecución de auditorías se realiza una muestra representativa de operadores de comercio exterior, porque es un trabajo de rutina por parte de la Administración Aduanera. Y en la actualidad esta ejecución de auditorías lo que busca es que los operadores de comercio exterior se adecúen a la demanda actual. Es más, hemos mencionado que dentro de 2 semanas va a haber el pronunciamiento de si se acepta o no el hecho de que toda la actividad que realice un operador de comercio exterior, sea agencia de carga o empresa de transporte internacional, deba ser sí o sí 100% electrónico y con la transmisión completa y correcta de la cotización de medio de transporte desde el inicio, para que no haya recargos, en este caso, que no conozca y no haya aceptado desde un inicio el consignante o consignatario. Eso también va a recaer dentro de la ejecución de las auditorías que va a realizar la autoridad aduanera. ¿Okay? Eso es algo que se incluiría aquí en la sección número 2 y está por verse dentro de un par de semanas. Número 3, la realización de operativos y patrullajes. Esto siempre es ejecutado de manera rutinaria y es parte del trabajo no solo de la Administración Aduanera, sino también que lo realiza en colaboración con la Policía Nacional de Perú. La Policía Nacional. Hemos hablado de la primera fase, de los riesgos de gestión aduanera. La primera fase está enfocada ¿a qué? A la verificación física, ¿no? A la asignación de canal rojo, naranja y verde. Hace un instante te acabo de mencionar que hay una iniciativa para volver netamente electrónico todos los trámites y procedimientos que se lleven documentariamente para agencias de carga y también para empresas de transporte internacional. Si la primera fase es esta, canal rojo, naranja y verde, asignación de canales, verificación física, de lo que estamos hablando es que en 2 semanas ya tendríamos no solo la primera fase, sino ya estaríamos hablando de la segunda fase. Ya estaríamos hablando de la segunda fase. Y ojo, no queda todo ahí porque va a haber una tercera fase, una mejora de procesos de fiscalización por parte de la autoridad aduanera para los operativos y patrullajes a nivel nacional. De momento, solamente estamos hablando de la primera fase, porque es lo que tenemos desarrollado en la actualidad. En 2 semanas, si es que se aprueba esa iniciativa, ya tendríamos la segunda fase, la cual aplicaría directamente sobre la ejecución de auditorías, que sería en este caso netamente actividad o trámites electrónicos. Y hemos visto que estas son las 6 principales variables que salen con más frecuencia de un total de 32 variables que propone el modelo probabilístico. Ya hemos hablado de la eficiencia que maneja este modelo probabilístico. Hemos mencionado también que el hecho de que se reduzcan la asignación de canales rojos no quiere decir que haya menos efectividad y menos hallazgos, sino que al contrario permite más hallazgos. ¿Por qué? Porque se asignan canales rojos de manera mucho más inteligente, a quien realmente los merece. Con esto, chicos, caballeros, señoritas, hemos terminado el webinar de hoy. Ha sido un tema bastante puntual sobre el cual hemos conversado el día de hoy. Espero haber podido aclarar algunas de sus dudas, algunas de sus consultas. En realidad, como ustedes saben, los webinars tienen una duración bastante corta. Son solamente sesiones en las cuales hablamos de temas generales. En algunos casos, temas puntuales, pero de esto nos podemos explayar mucho más adelante en los cursos o en un próximo webinar. Es más, ustedes pueden proponer inclusive los temas que les gustaría conocer o sobre los que les gustaría recibir una próxima presentación en las sugerencias que le pueden brindar a Camex. Gracias por su atención, muy buenas noches y que pasen un bonito fin de semana. Hasta una nueva oportunidad. Estamos en contacto. Hasta pronto.